Una carta, un sobre lacrado y la verdad más oscura que jamás se haya guardado en Valle Salvaje. Hoy, queridos míos, hoy es el día en que Benigna, esa curandera silenciosa que ha visto demasiado, agarra entre sus manos temblorosas el papel que puede borrar a Victoria del mapa para siempre y echa a correr. Sí, a correr, por los pasillos de la casa pequeña, por el huerto, por los maizales, con el corazón a punto de salírsele por la boca y con la condena de la Salcedo apretada contra el pecho. Y si os quedáis conmigo hasta el final, os juro por mi madre que vais a presenciar uno de los giros más brutales que esta novela nos ha regalado en mucho tiempo. Pero antes de arrancar, suscribíos al canal, dadle al like y activad la campanita ahora mismo, porque lo que viene a continuación cambia el destino de 3 familias enteras. Porque hoy no solo cae Victoria, hoy se rompe el silencio. Hoy Bárbara empieza a sospechar lo de su sobrina. Hoy Braulio confiesa lo imposible. Y hoy Pepa, sí, hoy Pepa va a tomar la decisión que puede partir el valle en 2. Agarraos fuerte, vecinos, esto arde. Entre las cortinas pesadas de la casa pequeña, Victoria, recién desterrada del palacio que durante tantos años llamó su hogar, se mueve por los pasillos ajenos con esa altanería suya tan característica, como si todavía mandara, como si todavía pudiera decidir quién entra y quién sale, quién vive y quién muere. ¡Ay! Esta mujer no aprende, queridos. Ha sido arrojada de la casa grande con la cabeza alta, pero por dentro está rota. Lo sé porque he visto cómo le tiembla la barbilla cuando cree que nadie la mira. Y ahí, en mitad del vestíbulo, se cruza con Mercedes, que la recibe con esa sonrisa tirante que ya sabéis. Esa sonrisa que esconde un cuchillo afilado detrás de cada palabra dulce. «Espero que estés cómoda, querida hermana», le dice Mercedes con un retintín que da gusto escuchar. «Aquí, en mi casa, mis normas son ley. Y mis normas, Victoria, son muy claritas. La cara de Victoria, hijos míos. La cara de Victoria fue un poema. Esa mujer que ha humillado a media España se vio obligada a tragar saliva y a asentir con la cabeza, porque no le queda nadie. ¡Nadie! José Luis la ha echado. Hernando la quiere muerta. Rafael ni siquiera la mira. Y Dámaso, ¡ay, Dámaso! Ese marido fantasma que ha vuelto del más allá para arruinarle la vida, le sonríe desde las sombras como un gato que tiene al ratón entre las garras. Y en ese mismo momento, sin que nadie lo sospechara, Benigna aparece por la puerta del fondo cargando una bandeja, la mirada baja, esa actitud humilde de criada que oculta una mente afilada como una navaja. ¿Os acordáis cuando Atanasio descubrió que Matilde estaba tomando un bebedizo en secreto? ¿Os acordáis del horror del secretario al darse cuenta de que su esposa, la mujer que ama con locura, no podía o no quería darle un hijo? Pues fue entonces cuando Atanasio, ese hombre que cuando se pone serio da hasta miedo, agarró a Benigna del brazo y la obligó a trabajar en la casa pequeña para tenerla siempre cerca, siempre vigilada, siempre bajo su yugo. La curandera lloró, suplicó, pero no le quedó otra que aceptar. Y aquí está la mujer, atrapada entre 2 paredes, entre 2 casas, entre 2 secretos que la queman por dentro. La bomba estalla cuando Benigna entra al salón pequeño y descubre que Victoria ha decidido instalar su despacho privado allí mismo, sobre el escritorio de Palisandro que Mercedes detesta. La curandera deja la bandeja con el caldo caliente y al levantarse, sus ojos tropiezan con un sobre lacrado que asoma entre los pliegues de un libro de oraciones. Un libro de oraciones, queridos míos, en manos de Victoria. Que esta mujer no ha rezado un Padre Nuestro en su vida y de pronto se hace la beata. ¡Misericordia! Benigna se queda paralizada. Reconoce el sello, reconoce la letra y sin pensarlo 2 veces, con el pulso temblándole como una hoja en otoño, desliza el sobre dentro del bolsillo de su delantal. ¿Qué haces ahí parada, mujer?, ladra Victoria desde la puerta, sobresaltándola. Benigna se gira despacio, despacio, con esa cara de «yo no he roto un plato en mi vida» que pone cuando le conviene, y le contesta con la voz más sumisa del mundo: «Le traía el caldo, señora, como me ordenó la duquesa de Miramar». Victoria entrecierra los ojos. ¡Ay! Esa Victoria, que tiene un instinto de sabueso para oler los problemas. La observa de arriba a abajo, la barre con la mirada, y por un momento, juro por lo más sagrado que pensé que la había pillado. Pero no, Benigna baja los ojos, encorva los hombros, finge tan bien que hasta yo me lo habría creído.
Victoria suelta un bufido despectivo y se aparta de la puerta, dejándola pasar. Y Benigna sale de allí con el corazón saltándole en el pecho, con el sobre quemándole el costado, con la respiración entrecortada de quien sabe que acaba de robar la pieza más valiosa del tablero. Mientras tanto, en la casa grande, la tensión se masca con cuchillo y tenedor. José Luis pasea por su antiguo despacho como un león enjaulado, sintiéndose por primera vez en meses respirar tranquilo. ¡Ay, qué iluso este hombre! Cree que con desterrar a Victoria, el problema está resuelto. Cree que con quitarla de en medio, el escándalo de Dámaso se evaporará como por arte de magia. Hernando, sin embargo, no las tiene todas consigo. El marqués camina detrás del exduque con esa cojera elegante suya y le suelta una de esas frases que tanto pican. Te he dicho 1000 veces, José Luis, que los problemas no se solucionan empujándolos a la habitación de al lado. Victoria sigue siendo Victoria, esté donde esté, y mientras respire, será una amenaza. «Pues que la mate Dámaso», explota José Luis, perdiendo los papeles. ¿No era ese el plan? ¿No fue para eso para lo que aceptamos esta locura? Hernando lo mira con una mezcla de pena y desprecio. Le pone la mano en el hombro, como quien consuela a un niño torpe, y le murmura: «El plan, querido amigo, lo decido yo. Tú limítate a obedecer. Tela marinera, vecinos». Hernando se ha convertido en el verdadero amo y señor de Valle Salvaje. José Luis es un títere sin cuerdas, un duque destronado que ni siquiera sabe que ya no manda en su propia casa. Y mientras estos dos discuten en el despacho, en el patio trasero, escondida tras la fuente de piedra, Benigna abre el sobre con dedos torpes. Lo abre, lo lee. Y la curandera, queridos míos, esa mujer dura como el acero que ha visto morir a tantos y nacer a tantos otros, suelta un gemido ahogado que hiela la sangre. Lo que lee es atroz. Lo que lee es la prueba definitiva de que Victoria ha sido y será siempre la marioneta perfecta del demonio que se hace llamar Dámaso Espinosa. ¿Sabéis lo que dice esa carta? Esperad, esperad, porque vamos paso a paso. Esto no es para soltarlo así, a lo bruto. Esta carta es la culminación de años de mentiras, años de envenenamientos, años de niños cambiados en cunas calientes. Pero antes de soltaros la bomba, dejadme contaros lo que estaba pasando al mismo tiempo en otra parte de la finca, porque el día tenía mucho jugo todavía. Volvamos un momento a la casa grande, a la sala de visitas donde Enriqueta ha decidido que ya es hora de que su hijo Braulio se busque a una esposa con título y dinero. ¿Y a quién ha elegido la madre? Atended, a Manuela, la hija de Hernando, esa joven recién llegada al valle con sus aires de gran señora y su lengua afilada. Enriqueta, vestida con sus mejores galas, agarra a Braulio del codo con una fuerza que parece más de comadre de pueblo que de aristócrata y le susurra al oído: «Hijo mío, esta es nuestra oportunidad. Si te casas con Manuela, nuestra deuda con los Gálvez quedará saldada. Tendrás un futuro y tu madre podrá morirse tranquila». «Pero madre, si yo a esa mujer no la conozco de nada», se queja Braulio, con esa cara de cordero degollado que se le pone cuando Enriqueta le aprieta las clavijas. «Pues la conoces ahora mismo, y le haces ojitos, y le sonríes, y le besas la mano como un caballero, que para eso te he criado yo». ¿Cuánta razón tiene mi abuela cuando dice que las madres ambiciosas son peores que las suegras envidiosas? La pobre Enriqueta empuja a Braulio hacia el salón donde Manuela toma el té con Alejo, y el muchacho entra con esa torpeza de quien no sabe ni dónde poner las manos. Y aquí viene lo divertido, queridos, porque Manuela, que tiene un genio de 1000 demonios, recuerda perfectamente que la primera vez que se cruzó con Braulio, lo confundió con un jornalero. ¡Lo confundió con un jornalero! Imaginaos la escena, para enmarcarla. Vaya, vaya, mira a quién tenemos aquí. Suelta Manuela con esa sonrisa malvada que ya le hemos visto antes. El jornalero de la otra tarde. ¿Vienes a pedir trabajo, querido? Braulio se pone rojo como un tomate. Os juro que rojo como un tomate, vecinos. El pobre balbucea, se atraganta, intenta justificar quién es, intenta hacerse el galán. Pero le sale fatal. Le sale tan fatal que Manuela se ríe en su cara, con esa risa cristalina y cruel que solo saben hacer las hijas de Marqués. Y Alejo, que está al lado presenciando el desastre, no puede evitar soltar una carcajada que disimula con una tos forzadísima. ¡Qué momento! ¡Qué bochorno! Pobre Braulio, que sale del salón como un perro apaleado y va corriendo a buscar a su madre. «¡No puedo, madre! ¡No puedo!».
llora el hijo, agarrándose la cabeza. Esa mujer me mira como si fuera un trapo de cocina. Me ha humillado, madre, me ha humillado delante de Alejo. Enriqueta se queda blanca como la pared. Esperaba un príncipe galante y se ha encontrado un fracaso estrepitoso. Pero lo que viene a continuación, queridos míos, es lo que de verdad la deja sin palabras. Porque Braulio, harto, cansado, con los nervios destrozados, agarra a su madre por los hombros y le suelta la confesión más inesperada que se podía esperar de él. Madre, escúchame bien. Yo no me caso con Manuela. Yo no me caso con nadie que tú elijas. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy enamorado de otra persona. Llevo meses callándomelo. Y esa persona, madre, esa persona no es de nuestra clase. Es una criada. ¡Pum! ¡Tomate ya! Enriqueta abre la boca para gritar, pero no le sale ni una sílaba. Se queda muda, atónita, paralizada. Una criada. Su hijo, el heredero de los pocos honores que les quedan a los Olmedo, enamorado de una criada. ¿Y quién es esa criada? ¿Quién? ¡Ay, mis niños! Esperad sentados, porque Braulio, en un arranque de valentía que nunca le habíamos visto, le confiesa a su madre que la mujer de la que está enamorado es Pepa. Sí, Pepa, la hermana de Luisa. Pepa, la novia de Francisco. Pepa, la mujer que está a punto de subir al altar con el mayordomo de la Casa Grande. ¡Qué fuerte! ¡Qué locura! ¿Pero desde cuándo? ¿Pero cómo no nos habíamos dado cuenta? Enriqueta se desploma sobre la butaca de terciopelo, abanicándose con la mano, sin dar crédito a lo que acaba de escuchar. Y Braulio, una vez soltado el secreto, se siente liberado, como si le hubieran quitado una losa de 1000 kilos del pecho. Sale del salón sin mirar atrás, dejando a su madre boquiabierta y al lector, perdón, al espectador con la boca abierta hasta el suelo. Pero todavía no hemos terminado con las sorpresas del día, ni de lejos. Os recuerdo que tenemos a Benigna corriendo por los pasillos con la carta envenenada en el bolsillo. Os recuerdo que tenemos a Bárbara y a Luisa metidas hasta el cuello en la investigación sobre Rosalía. Y os recuerdo que tenemos a Martín y a Pepa, los dos amigos del alma, convertidos en enemigos por culpa del amor, a punto de protagonizar una de las escenas más bonitas y emotivas del día. Vamos primero con Bárbara y Luisa, porque la cosa se pone fea, muy fea. Recordad cuando Luisa, esa criada de hierro forjado en los peores fuegos, empezó a sospechar que el bebé que Adriana parió antes de morir, la pequeña María, no era en realidad hija de la difunta señora. ¿Os acordáis cuando llegó hasta la cabaña de las parteras Petra y Pura? ¿Os acordáis de cómo Pura le pidió que se fuera y la amenazó con destrozarle el trabajo? Pues bien, Luisa no se ha rendido. Esa mujer es como un perro de presa. Cuando muerde, no suelta. Esta mañana, Luisa estaba en el lavadero, restregando sábanas con esa furia suya que parece que va a partir la piedra, cuando ve pasar a Rosalía por el patio trasero. Rosalía, esa joven enigmática que llegó al palacio supuestamente para ayudar a Leonor. Esa mujer que se pega como una lapa al bebé de Rafael cada vez que tiene ocasión. Luisa, que no es tonta, deja las sábanas en el barreño y se va detrás de ella, sigilosa como un gato. Y aquí, mis niños, es donde se nos cae el mundo encima. Porque Luisa, escondida detrás de un seto, ve algo que la deja completamente en shock. Ve cómo Rosalía se mete en una de las habitaciones de la casa, abre un baúl pequeño escondido bajo la cama y saca de su interior un retrato pequeño de los que se llevan en medallón. Y en ese retrato, Luisa lo jura por sus muertos, está la cara de María, la pequeñita de Rafael, pero pintada con muchos meses de vida. Muchos meses, cuando la niña aún no tiene esa edad. Pero hay más, mucho más, porque al lado del retrato, dentro del mismo baúl, Luisa distingue unos pañales bordados con unas iniciales. Y esas iniciales no son las de María Gálvez de Aguirre. No, vecinos, esas iniciales son las iniciales de Rosalía. RM, Rosalía Manrique. Y entonces, Luisa, esa criada que ha visto cosas que ningún ser humano debería ver, suelta un grito ahogado y se tapa la boca con las manos. Lo ha entendido todo de golpe. María, la pequeña duquesita por la que Rafael daría la vida, la niña que se ha convertido en la luz del palacio, no es hija de Adriana. No lo es hija de Rosalía. Es hija de esa mujer que se hace pasar por inocente, que se hace la enfermera devota, que merodea por la cuna como si fuera una madre desnaturalizada.
Y entonces todo encaja. Los celos de Rosalía cada vez que alguien coge en brazos al bebé, su empeño en quedarse a solas con la pequeña, su angustia cuando Bárbara o Pedrito se acercan. Madre del amor hermoso, foi de caer de costas. Luisa sale corriendo del jardín, con las faldas levantadas, sin que le importe que las criadas la vean. Tiene que contárselo a Bárbara. Tiene que contárselo ya, ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Pero al doblar la esquina del pasillo, se choca de frente con Leonor, con la hermana de Rosalía. Y Leonor, que tiene una intuición de bruja, le mira a los ojos y le pregunta con voz cortante: ¿A dónde vas con tanta prisa, Luisa? ¿Has visto un fantasma? Luisa se queda paralizada. Os juro que mi corazón dio un vuelco, porque Leonor no es tonta. Leonor sabe perfectamente que Luisa anda metiendo las narices donde no la llaman. Y por un momento, solo por un momento, parecía que se iban a abrir las puertas del infierno allí mismo, en mitad del pasillo. Pero Luisa, con esa astucia de mujer curtida, se inventa una excusa sobre la harina del horno y se escabulle con el corazón a 1000 por hora. Tiene la prueba. La tiene. Solo necesita encontrar a Bárbara y soltarle la bomba. Pero, queridos míos, no os creáis que se va a poder así de fácil. Porque mientras Luisa busca a Bárbara, en la cocina está pasando algo precioso. Algo que llevábamos esperando hace tiempo. Martín y Pepa. Sí, esos dos. Esos dos que han estado a la greña desde que Pepa aceptó la proposición de Francisco. Os recuerdo que Pepa va a casarse con Francisco, el mayordomo, el hijo de Amadeo. Pero todos sabemos, todos en este valle sabemos, que el corazón de Pepa late de otra forma cuando Martín entra en la habitación. Y Martín, ay Martín, ese hombre que se hace el duro pero que por dentro está hecho una piltrafa, le ha jurado a Pepa que no irá a su boda. Que no irá. Pues bien, esta mañana, Pepa estaba en la cocina amasando el pan para la merienda, cuando entra Martín con la cesta de la leña. El silencio entre ellos podría cortarse con un cuchillo de carne. Ninguno de los dos se mira. Ninguno de los dos abre la boca. Hasta que, de pronto, Pepa, intentando sacar una bandeja del armario, se le cae todo el saco de harina encima. ¡Pum! Un nubarrón blanco la cubre de la cabeza a los pies. Y Martín, que iba a salir por la puerta, se gira al oír el estruendo y se la encuentra ahí, parada como una estatua, con la cara, el pelo, el delantal, todo blanco como la nieve. Pepa, furiosa, intenta limpiarse y solo consigue empeorarlo, embadurnándose más. Y Martín, que en este momento debería tener la decencia de echarle una mano, se queda quieto, mirándola, hasta que se le escapa, sin querer, una risita tonta, una risita pequeña. ¿Te ríes?, explota Pepa. ¿Encima te ríes de mí, Martín? No, no me río, Pepa, te lo juro. Pero se está riendo con toda la cara, con toda la boca, con todo el cuerpo. Y entonces, queridos míos, ocurre el milagro. Pepa, al verlo así, partiéndose el pecho de risa, no puede aguantar más. Mira hacia abajo, ve cómo está hecha un cromo, y empieza a reírse también. Se ríen los dos, vecinos. Se ríen como cuando eran críos. Se ríen tanto que se les saltan las lágrimas. Se ríen tanto que Pepa se tiene que apoyar en la mesa para no caerse. Y por un instante, solo por un instante mágico, esos dos se olvidan de la boda. Se olvidan de Francisco. Se olvidan de todo lo que los separa. Solo son Martín y Pepa, los amigos del alma, riéndose a carcajadas en una cocina llena de harina, hasta que entra Francisco, y la magia se rompe. Francisco, con su uniforme impecable de mayordomo, mira la escena con el ceño fruncido, y aunque no dice nada, en sus ojos se ve perfectamente que algo se le ha clavado por dentro. Pepa se pone seria de golpe, se sacude la harina, le sonríe a su prometido con una sonrisa forzada. Y Martín, recogiendo su cesta, sale de la cocina sin mirar atrás. Pero la chispa, vecinos, la chispa entre Pepa y Martín ha vuelto. Y eso es algo que ninguna boda con Francisco va a poder apagar. Pero esperad, queridos míos, no os mováis del sitio, porque mientras Martín salía de la cocina con la cesta de la leña al hombro y Pepa se quedaba en silencio, sacudiéndose la harina con la mirada perdida, en la planta de arriba de la casa grande estaba ocurriendo una escena que nos partió el alma en 1000 pedazos. Sí, en 1000 pedazos, vecinos, porque Rafael, el pobre Rafael, ese viudo destrozado por la pérdida de su Adriana,
se encontraba sentado en una mecedora vieja del cuarto de los niños, con la pequeñísima María dormida entre sus brazos, susurrándole una nana que su difunta madre Pilara le cantaba a él cuando no era más que un crío con las rodillas peladas. ¡Ay, mis niños! ¡Qué escena más bonita y más triste a la vez! Os juro que se me saltaron las lágrimas viéndolo. Rafael miraba a esa criatura como si fuera el único faro de luz en mitad de una noche oscura. Para el duque, esa niña era el último vestigio que le quedaba de Adriana, el regalo final que su esposa había dejado sobre la tierra antes de marcharse al cielo. Y Rafael, ese hombre destrozado por dentro, aunque por fuera mantuviera la compostura de duque, le acariciaba la mejilla con un dedo grande y áspero, llorando en silencio para que nadie en la casa lo viera. Las lágrimas le caían por la barba sin que pudiera contenerlas, gruesas, lentas, dolorosas como gotas de plomo derretido. «Si tu madre te viera ahora, mi niña», murmuraba con la voz quebrada. «Si tu madre estuviera aquí, sería la mujer más feliz del mundo. Y yo, hija mía, yo intentaré ser para ti la madre y el padre que mereces. Te lo juro, princesa, te lo juro por la memoria sagrada de tu mamá. Quedaos un momento conmigo, queridos, y pensad en este hombre. Pensad en lo que va a sufrir cuando descubra la verdad. Pensad en lo que le va a doler enterarse de que esa niña preciosa, que él cree carne de su carne, no comparte ni una sola gota de sangre con su difunta Adriana. Es para echarse a llorar, vecinos, y os lo digo yo, que ya tengo el corazón endurecido de tanto ver desgracias en esta novela. Cuando Rafael se entere, no va a haber consuelo posible en este mundo». Y mientras Rafael lloraba en silencio meciendo a la pequeña, en la puerta del cuarto, apoyada en el marco, una sombra observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Era Bárbara. La pobre Bárbara, queridos míos. Había subido buscando a su sobrina y se había encontrado de bruces con esa estampa que le rompió el alma en dos. Lloró por su hermana Adriana, lloró por la inocencia de María, lloró por Rafael, lloró por todos. Y aunque todavía no sabía nada de lo que Luisa estaba a punto de contarle, algo dentro de ella le susurraba que la calma que reinaba en aquella habitación era frágil. Frágil como una copa de cristal a punto de hacerse añicos. «Rafael», murmuró Bárbara entrando despacio en la habitación. «¿Puedo pasar un momento?» El duque se sobresaltó. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, intentando aparentar una entereza que no sentía, y le hizo un gesto a su cuñada para que se acercara. Bárbara se sentó en una silla a su lado, miró a la niña dormir y le acarició suavemente la cabecita con esa delicadeza que solo tienen las mujeres que han perdido a alguien muy cercano. «Hija, ¿sabes, Bárbara?», dijo Rafael por fin. «A veces, cuando la miro dormir, me parece ver el rostro de Adriana. Los mismos rasgos, la misma forma de fruncir el ceño, la misma manera de chasquear la boquita cuando tiene hambre. ¿No te parece increíble cómo la naturaleza imprime en los hijos las marcas de los padres?». Bárbara se quedó callada. Madre mía, qué silencio tan duro fue ese silencio, porque la Salcedo, aunque todavía no tenía pruebas, ya empezaba a dudar de todo. Ya empezaba a sospechar que ese parecido del que hablaba Rafael era más una ilusión piadosa que una realidad biológica. Pero por supuesto no dijo nada. ¿Cómo iba a destrozar a un hombre que ya estaba destrozado? Solo asintió con la cabeza. Le sonrió con esa sonrisa amarga que solo sabe sonreír quien lleva un secreto pesado a la espalda, y le dijo: «Es preciosa, Rafael, es preciosa y la querremos siempre, pase lo que pase, queridos míos». Esa frase de Bárbara, esa frase aparentemente inocente, encerraba dentro de sí toda la tormenta que estaba a punto de desencadenarse sobre Valle Salvaje, porque Bárbara ya intuía, ya olía en el aire que algo no cuadraba, que algo se les estaba escapando entre los dedos como arena fina. Pero todavía no tenía el coraje de pronunciarlo en voz alta. Todavía no. Y entonces, justo cuando Bárbara iba a despedirse, entró Pedrito en la habitación de puntillas. El pequeño Pedrito, ese niño que cada día está más espabilado, ese niño que se ha convertido en los ojos y los oídos de toda la casa grande. Se acercó a la cuna sin hacer ruido, se asomó con esos ojazos curiosos suyos, y soltó una pregunta que dejó a Rafael y a Bárbara petrificados en sus sillas. «Tía Bárbara, ¿por qué María tiene los ojos tan oscuros si Adriana los tenía claros como el cielo de primavera?» Punto. ¡Boom! La pregunta del millón, queridos vecinos.
La pregunta que ningún adulto de esa habitación se había atrevido a hacerse en voz alta. Bárbara se quedó con la palabra atragantada en la garganta. Rafael frunció el ceño. Miró a su hija con una mezcla de extrañeza y ternura, y le contestó al niño con esa voz calmada que pone cuando intenta esconder el dolor. Porque la naturaleza es caprichosa, Pedrito. A veces los hijos sacan los rasgos de un abuelo o de una tía abuela lejana. Eso no significa nada, sobrino. María es hija de Adriana, y eso es lo único que importa. Pero Pedrito, ese niño de mirada profunda y antigua, no se quedó conforme. Lo notamos todos. Y Bárbara, que ya tenía las alarmas encendidas como las campanas de la iglesia un domingo de Pascua, sintió cómo el corazón se le aceleraba sin saber que en otra parte de la casa, Luisa estaba a punto de soltarle la bomba más gorda de los últimos meses. Madre del amor hermoso, qué tensión se respiraba en aquella habitación sin que se dijera ni una sola palabra clara. Bárbara salió de la habitación con una excusa torpe sobre el calor y se topó con Matilde en mitad del corredor. La esposa del secretario, que llevaba el rostro pálido y los ojos vidriosos de quien lleva muchas noches sin pegar ojo, le preguntó si se encontraba bien, y Bárbara, sin pensarlo dos veces, le contestó con una sinceridad cruda que la dejó a ella misma sorprendida. Matilde, ¿tú crees que en esta casa estamos todos engañados? ¿Tú crees que hay verdades que nos están ocultando y de las que ni siquiera somos capaces de sospechar? Matilde se quedó helada de los pies a la cabeza. Porque ella, queridos míos, ella sabía perfectamente que algo le ocultaban con el bebedizo. Las dos mujeres se miraron a los ojos durante un largo segundo, un segundo eterno. Las dos sabían, las dos intuían, y las dos, por miedo, por decoro, por respeto a las férreas normas de esta sociedad cruel, callaron. No sé qué decirte, querida amiga, respondió Matilde por fin, con una voz que apenas era un susurro. A veces creo que vivimos dentro de una jaula de cristal, y no queremos ver lo que se mueve fuera por miedo a romperla. Pero el cristal, Bárbara, siempre acaba rompiéndose. Siempre. ¡Qué frase, vecinos! ¡Qué frase tan profunda! Matilde, sin saberlo, acababa de profetizar lo que iba a suceder en cuestión de horas. Y Bárbara se despidió de ella con un abrazo cargado de significado y bajó las escaleras buscando a Luisa con una determinación nueva en los ojos. Y mientras Bárbara bajaba los peldaños de la gran escalera con el corazón hecho un puño, en otra parte del valle, una mujer aterrada estaba a punto de tomar la decisión más arriesgada de toda su vida. Volvamos ahora a Benigna, que es la verdadera estrella de este capítulo. La curandera, después de leer la carta en el patio trasero, ha tomado una decisión que le va a cambiar la vida, para bien o para mal. Va a salir de la casa pequeña con esa prueba, y se la va a llevar a la única persona en este valle que puede hundir a Victoria de una vez por todas. ¿A quién? Pues a don Hernando, claro, al marqués que lleva semanas tratando de cazar a la Salcedo y al que solo le falta un empujoncito final para meterla en la cárcel de por vida. Pero Benigna, antes de salir corriendo, tiene un problema. Atanasio. Atanasio está en la casa pequeña, vigilándola como un halcón vigila al ratón. Y si Atanasio la ve marchar con tanta prisa, sospechará. Si sospecha, la parará. Y si la para, todo se irá al traste. Entonces Benigna hace lo único que se le ocurre. Va a la cocina, se quita el delantal, lo dobla con cuidado y se cuelga al hombro su zurrón de hierbas medicinales. Coge un par de manojos de tomillo y romero, finge estar buscando algo y cuando se cruza con Matilde en el pasillo, le dice con la voz más natural del mundo: «Señora, voy a salir un momentito a coger hinojo fresco del prado. Vuelvo enseguida». Matilde la mira un instante. Hay algo en los ojos de Benigna que no le cuadra, algo nervioso, algo que no termina de oler bien. Pero la señora, que tiene la cabeza llena con sus propios problemas, sus propios miedos, su propio bebedizo, asiente con la mano y la deja marchar. Si Matilde hubiera sabido lo que llevaba Benigna en el bolsillo del delantal escondido bajo la falda. Si Matilde hubiera podido leerle el pensamiento. Pero no. Benigna sale al pasillo, baja las escaleras de servicio, abre la puerta del huerto trasero y se mete entre los maizales con el corazón a punto de salírsele por la boca. Y aquí, queridos míos, es donde el destino, ese destino caprichoso que tanto se divierte jugando con nosotros, decide intervenir. Porque en ese preciso momento, Victoria, que estaba en su nuevo despacho buscando el sobre, descubre que el sobre no está donde lo dejó. Victoria abre el cajón, lo cierra, lo vuelve a abrir, saca el libro de oraciones, lo sacude,
Nada. Nada. El sobre ha desaparecido. Y Victoria, esa mujer que tiene un olfato sobrenatural para detectar la traición, suelta un grito ronco que retumba por toda la casa pequeña. ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¡Ven aquí ahora mismo! Mercedes acude corriendo y se encuentra a su hermana con la cara desencajada, los ojos como platos, las manos temblando. Y Victoria, sin pensar dos veces a quién se lo está diciendo, le suelta. Alguien ha entrado en mi despacho. Alguien ha robado un documento muy importante. Y voy a saber quién ha sido, Mercedes. Te lo juro por mi vida. Voy a saber quién ha sido y voy a hacer que se arrepienta de haber nacido. Madre mía, qué momento. Mercedes, que en el fondo sabe perfectamente que su hermana es una víbora, se hace la sorprendida, finge consternación, le pregunta qué documento, quién podría haber sido. Pero por dentro, Mercedes, esa mujer que también tiene sus secretos, empieza a atar cabos. ¿Quién ha entrado hoy en el despacho? Solo el servicio, solo los criados, solo Benigna. Benigna. Y Mercedes, conteniendo una sonrisa que casi no puede disimular, le promete a Victoria que va a abrir una investigación, que va a interrogar a cada uno de los empleados, que el culpable será descubierto antes de que termine el día. Pero Mercedes no piensa hacer nada de eso, porque Mercedes, queridos míos, sabe que si Benigna se ha llevado un documento de Victoria, ese documento es oro puro. Ese documento es la prueba que ella misma lleva años buscando para acabar con su hermana. Así que, mientras Victoria sube las escaleras hecha un basilisco, Mercedes hace lo último que la Salcedo se esperaría. Se va a buscar a Benigna en persona. Mientras tanto, Benigna corre entre los maizales con el corazón en la boca. Las hojas afiladas le arañan los brazos. El sol del mediodía le golpea la cabeza. Y la curandera, que ya no es ninguna jovencita, jadea con los pulmones a punto de reventar. Solo tiene que llegar hasta el sendero del río, atajar por el bosque y aparecer en el portón trasero de la casa grande. Allí podrá pedir audiencia con don Hernando, soltar la bomba y librarse para siempre de la pesadilla en la que está metida. Pero el destino, ¡ay! El destino, decide que no va a ser tan fácil. Porque en mitad del maizal, cuando ya casi distingue el sendero, Benigna oye unos pasos detrás de ella. Pasos rápidos, pasos pesados. Se gira, asustada, y se encuentra de frente con la última persona que esperaba ver en ese lugar. Con Dámaso Espinosa, el primer marido de Victoria, el hombre fantasma que ha vuelto del más allá para destrozar a los Gálvez. Vaya, 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 dice Dámaso, con esa voz aterciopelada y peligrosa suya. ¿Qué hace la querida curandera tan lejos de la casa? ¿No deberías estar atendiendo a la pobre Matilde? Benigna palidece. Da un paso atrás. Intenta esconder la mano en el bolsillo del delantal, donde guarda el sobre. Y Dámaso, con esa sonrisa de gato que mira al canario, se acerca despacio, despacio, como un cazador que sabe que su presa ya no tiene escapatoria. Te he visto correr, Benigna. Te he visto salir de la casa con cara de susto. Y yo me he preguntado, ¿qué prisa tendrá la curandera para abandonar su trabajo a estas horas? Así que, dime, mujer, ¿qué llevas en el delantal? Nada, señor. Hierbas. Solo hierbas medicinales. ¿Hierbas, dices? Pues a ver, enséñamelas. Benigna se queda paralizada. Está atrapada. Está literalmente atrapada en mitad de un maizal, con el hombre más peligroso del valle frente a ella. Y la prueba que puede salvar al mundo, o condenarla a muerte, le pesa como una losa en el bolsillo. Y entonces, sin pensarlo, sin medir las consecuencias, hace lo único que se le ocurre. Le lanza el zurrón de hierbas a la cara y echa a correr. A correr como alma que lleva el diablo. Dámaso, sorprendido, tarda un segundo en reaccionar. Pero un segundo es un mundo para alguien tan desesperada como Benigna. La curandera corre, corre, corre por el maizal hacia la espesura del bosque. Y Dámaso, soltando una maldición que no se puede repetir en este canal porque nos desmonetizan, sale detrás de ella como un toro embravecido. La persecución, queridos míos, la persecución entre Benigna y Dámaso por el campo de maíz es para enmarcarla. Las espigas se sacuden como olas en un mar de oro. Los pájaros salen volando asustados. Los perros del valle ladran en la distancia. Y Benigna, con el aliento entrecortado, con las faldas levantadas, con el sobre apretado contra el pecho, como si fuera el tesoro más valioso del mundo, corre, corre,
corre hacia el bosque. Si llega al bosque, está salvada. Si llega al bosque, puede esconderse, puede tomar un atajo, puede llegar hasta Hernando antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¡ay, vecinos! ¡Ay! Justo cuando estaba a punto de llegar al lindero del bosque, justo cuando ya casi podía oler la humedad de los pinos, Benigna tropieza. Tropieza con una raíz, con una piedra, con algo, y cae al suelo de bruces, con un grito ahogado. El sobre se le escapa de las manos y rueda por la tierra, parándose a 3 metros de ella. La curandera intenta levantarse, intenta arrastrarse hacia el papel, pero el tobillo le duele. Los ojos se le llenan de lágrimas, y Dámaso, ese demonio con forma humana, ya está sobre ella. Se planta entre Benigna y el sobre, mira al suelo, recoge el papel sucio de tierra y lo abre con calma. Con esa calma escalofriante que solo tienen los hombres que no temen a nada. Dámaso lee. Sus ojos recorren las líneas, y poco a poco, muy poco a poco, una sonrisa se le va dibujando en la cara. Una sonrisa que da miedo. Una sonrisa que no es de victoria, queridos. No os equivoquéis. Es una sonrisa de furia contenida, porque lo que Dámaso lee en ese papel, lo que Dámaso lee en ese papel le golpea como un puñetazo en el estómago. Porque ese documento, mis niños, ese documento no solo hunde a Victoria, hunde también a Dámaso. Os juro que me quedé sin palabras cuando entendí lo que estaba pasando. Porque en esa carta, escrita de puño y letra por la propia Victoria, la Salcedo no solo confiesa haber envenenado a Pilar a la duquesa años atrás, no solo confiesa haber empujado a Evaristo a la muerte, confiesa, agarraos fuerte, queridos míos, confiesa que el cambio del bebé de Adriana fue orquestado por ella misma, por ella, por Victoria, y aún más bestial, confiesa que Dámaso, su querido marido, su cómplice de toda la vida, no es el cerebro detrás de todos estos crímenes. Es solo el peón, es solo la mano que ejecuta. La verdadera mente maquiavélica detrás de todo lo que ha ocurrido en Valle Salvaje durante los últimos años es Victoria. Y Dámaso, por lo que sea, por amor, por miedo, por interés, ha estado cargando con todas las culpas. Pero hay todavía más, mucho más. Porque al final de la carta, Victoria escribe algo que Dámaso nunca habría imaginado. Escribe que el bebé que Adriana parió y que se entregó a Rafael como María, ese bebé no es hija de Rosalía como todo el mundo cree. Es hija, escuchad bien, es hija del propio Dámaso. Sí, queridos míos, resulta que Dámaso, antes de fingir su muerte, mantuvo una relación clandestina con Rosalía. Y de esa relación nació la pequeña. Victoria, enterada del embarazo, urdió el plan macabro de cambiar al bebé de Adriana cuando ésta diera a luz, para entregarle a Rafael, una niña sin sangre Gálvez de Aguirre, y así, llegado el momento, robarle la herencia. Madre Santísima, esto es de no creer. Dámaso se queda paralizado con el papel entre las manos. Su propia esposa, la mujer que decía amarlo, ha estado usándolo todo este tiempo como un títere. Ha estado manipulándolo hasta convertirlo en el malo de la película mientras ella se quedaba en la sombra. Intocable, impecable, libre de toda culpa. Inacreditable. Foi de caer o queixo, mis niños. Y Benigna, que está en el suelo viendo cómo Dámaso lee, comprende que su jugada ha salido mal. Comprende que ahora Dámaso, en lugar de hundir a Victoria, va a usar ese papel para chantajearla, para destrozarla por dentro, para apretarle las cuerdas hasta que la Salcedo le entregue todo lo que tiene. Y Benigna, esa pobre mujer atrapada entre dos demonios, se echa a llorar en silencio sobre la tierra del maizal. Pero, atención, 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 porque la historia no termina aquí. Porque en ese mismo instante, escondida detrás del seto que rodea el maizal, una figura ha estado observando todo. Una figura con un chal oscuro, con los ojos brillantes, con el corazón latiéndole muy fuerte. Una figura que ha visto a Dámaso recoger el papel. Una figura que sabe perfectamente lo que dice ese papel. ¿Y quién es esa figura? Mercedes, la mismísima Mercedes, la hermana de Victoria, la duquesa de Miramar, la mujer que ha estado esperando este momento durante toda su vida. Mercedes no se mueve, no respira apenas, solo mira. Y cuando Dámaso, dándose por satisfecho, agarra a Benigna del brazo y la levanta del suelo con una violencia controlada,
susurrándole al oído que ni se le ocurra contarle a nadie lo que ha visto, Mercedes retrocede entre las sombras y vuelve a la casa pequeña con un plan ya formado en la cabeza. Porque Mercedes, queridos míos, no necesita la carta original. Le basta con saber lo que dice. Le basta con haber confirmado, con sus propios oídos y sus propios ojos, que su hermana Victoria es la asesina, la manipuladora, la verdadera arquitecta del horror que se vive en Valle Salvaje. Y con esa información, Mercedes va a poder, al fin, después de tantos años, ejecutar la venganza más perfecta y devastadora que jamás se haya visto en este valle. Benigna, llevada a rastras por Dámaso, vuelve a la casa con los ojos llenos de lágrimas y el tobillo dolorido. Dámaso la suelta en el patio trasero, le aprieta la cara con su mano grande y áspera y le susurra con una voz tan calmada que da escalofríos. «Si abres la boca, vieja, si abres la boca aunque sea para suspirar, haré que tu vida sea un infierno. ¿Me has entendido? Tú no has visto nada, tú no sabes nada. Tú vas a volver a tu trabajo, vas a sonreír y vas a olvidar todo esto. ¿Está claro?» Benigna asiente. Asiente con la cabeza, con todo el cuerpo, llorando en silencio. Y Dámaso, satisfecho, se aleja con la carta guardada en el bolsillo interior de su chaqueta. Una carta que ahora vale más que todo el oro del mundo. Una carta que va a usar para someter a su propia mujer. Una carta que va a cambiar, definitivamente, el rumbo de Valle Salvaje. Pero, queridos míos, mientras Dámaso se aleja triunfante creyendo que tiene el control, mientras Victoria sigue revolviendo cajones en su despacho, creyendo que aún puede salvar el pellejo, mientras Mercedes camina hacia la casa con una sonrisa torcida planeando su venganza, hay una persona, una sola persona, que en este momento está atando todos los cabos. Y esa persona increíble e inesperada, es nuestra querida Luisa. Luisa, al fin, ha encontrado a Bárbara. La ha encontrado en la sala de costura, donde la Salcedo ordena unos encajes. Y Luisa, sin preámbulos, sin dar tiempo a saludos, cierra la puerta detrás de sí, se acerca corriendo y le suelta a su señora todo lo que ha descubierto. Le habla del retrato, le habla de los pañales con las iniciales, le habla de Rosalía y de su empeño con María. Y Bárbara, que ya tenía sus propias sospechas, escucha con los ojos cada vez más abiertos, con la respiración cada vez más entrecortada, hasta que al final, cuando Luisa termina, agarra a la criada por los hombros y le susurra: «Luisa, escúchame bien. Mi hermana Adriana parió a su hija. Yo lo sé, yo estaba allí. Y esa niña era preciosa. Era nuestra. ¿Me estás diciendo que la María que está ahora arriba, en la cuna, no es la niña que Adriana parió?» Eso es exactamente lo que le estoy diciendo, señora. Y creo que sé quién está detrás de todo esto. ¿Quién? Luisa traga saliva. Mira a un lado, mira al otro, y susurra el nombre que va a cambiar todo. Victoria, Victoria, queridos míos. Bárbara y Luisa, sin saber nada del documento que Benigna ha robado, sin saber nada de la conversación entre Dámaso y la curandera, han llegado por su cuenta a la misma conclusión. Y eso, mis niños, eso es el principio del fin para la Salcedo. Porque ahora ya no es solo Hernando quien va detrás de ella. Ahora es Bárbara. Y Bárbara, ay Bárbara, no se va a parar hasta saber dónde está la verdadera hija de su hermana muerta. No se va a parar hasta destruir, piedra por piedra, a la mujer que ha estado robando a su familia durante años. Y mientras tanto, fuera, en el bosque, mientras Dámaso vuelve a la casa pequeña y Mercedes ya está dentro planeando su jugada maestra, Benigna se arrastra hasta una piedra grande del camino, se sienta encima y se echa a llorar como una niña pequeña. Pero entonces, queridos míos, hace algo. Hace algo que nadie se esperaría de ella. Mete la mano en el otro bolsillo del delantal, el bolsillo interior, el que Dámaso no registró, y saca otro papel doblado en 4, una copia. Benigna había hecho una copia de la carta, vecinos. La curandera, esa mujer que parecía una pobre víctima, había tenido la astucia y la previsión de copiar el contenido de la carta antes de salir de la casa pequeña. Y ahora, con la copia escondida cerca del corazón, mira al horizonte con los ojos llorosos, pero con una sonrisa pequeñita, pequeñita, de quien sabe que el juego todavía no ha terminado. Inacreíble, brutal. Esto está al rojo vivo. Pero hay más, queridos míos. No me dejéis irme todavía, que el día no ha terminado. Porque al caer la tarde, mientras todos en Valle Salvaje se preparan para la cena, dos cosas ocurren al mismo tiempo.
La primera, Enriqueta, todavía sin digerir la confesión de su hijo Braulio, se encierra en su habitación a llorar de rabia. Una criada. Su hijo enamorado de una criada, y no de una criada cualquiera, sino de la prometida del mayordomo, de la hermana de la criada más respondona de la casa pequeña. Enriqueta, que tenía un plan perfecto trazado, ve cómo ese plan se derrumba como un castillo de naipes. Pero entonces, en mitad de su llanto, una idea le viene a la cabeza. Una idea perversa. Una idea de las suyas. Y Enriqueta se seca las lágrimas, se mira al espejo y sonríe. Una sonrisa que da escalofríos. ¿Qué estará tramando esta mujer? Ya os lo digo yo, nada bueno. Y la segunda cosa, queridos míos, la segunda cosa es lo que termina de redondear este día de locos. Martín, después del incidente de la harina en la cocina, está sentado en el establo cepillando a uno de los caballos. Y entra Pepa. Sí, Pepa otra vez. Pepa entra al establo con un pañuelo en la mano y una expresión nueva en la cara. Una expresión decidida. Se acerca a Martín, le quita el cepillo de las manos y le suelta sin más preámbulos. Martín, tengo que decirte algo. Algo que llevo callándomelo demasiado tiempo. Martín se queda quieto. La mira. El corazón le late tan fuerte que se oye en todo el establo. Y Pepa, esa mujer de hierro que iba a casarse en breve con Francisco, esa mujer que parecía haber tomado una decisión firme, le dice las palabras que ninguno de los dos esperaba escuchar nunca. Martín, creo que estoy cometiendo el mayor error de mi vida. Y necesito que tú me digas qué hago. Y se acaba el día así, queridos míos, con Benigna llorando en el bosque, pero con una copia de la prueba escondida cerca del corazón. Con Dámaso volviendo a casa con la carta original y un plan retorcido en la cabeza. Con Mercedes urdiendo la venganza de su vida. Con Bárbara y Luisa atando los cabos del cambio de bebé. Con Victoria perdiendo el control de todo lo que durante años ha construido. Con Enriqueta planeando su jugada después del fracaso de Braulio. Y con Pepa, sí, con Pepa, mirando a Martín a los ojos en el establo, a punto de tomar la decisión más importante de su vida. ¿Qué capítulo, vecinos? ¿Qué capítulo nos ha dado Valle Salvaje hoy? Para no perderse ni un detalle. Y atención, 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 porque os voy a soltar lo que pienso que viene a continuación, lo que el destino ya tiene escrito para los próximos días. Victoria, que cree que ha perdido el sobre por culpa de cualquier criada despistada, está a punto de descubrir que la persona que se lo ha llevado no es otra que la mismísima Benigna. Y cuando Victoria, esa fiera herida, descubra la verdad, no se va a quedar de brazos cruzados. Va a ir a por la curandera con todo lo que tiene. Y Benigna, mis niños, Benigna va a necesitar a alguien que la proteja. ¿Quién la protegerá? ¿Atanasio, que la trajo a la casa pequeña obligada? ¿Mercedes, que ya conoce el contenido de la carta? ¿O quizás alguien todavía más inesperado? Y luego está el tema de Rosalía y la pequeña María. Bárbara y Luisa tienen la prueba, tienen los pañales con las iniciales, tienen el retrato y van a ir a hablar con Rafael. Va a haber un enfrentamiento brutal, queridos. Un enfrentamiento que va a sacudir los cimientos de la casa grande hasta hacerlos temblar. Porque Rafael, esa pobre alma rota que cree que tiene una hija de Adriana, no sabe que la niña que cría con tanto amor no lleva ni una gota de la sangre de su difunta esposa. Y cuando se entere, ay mis niños, cuando se entere, que Dios nos pille confesados. Y luego está el bebedizo de Matilde. Benigna sabe el secreto. Lo sabe perfectamente. Sabe que ese bebedizo no es para que Matilde tenga hijos, sino para todo lo contrario. Es para impedirle quedarse embarazada, por orden de alguien, por encargo de alguien. ¿De quién? Ay, eso lo sabremos pronto. Y cuando Atanasio se entere, el secretario, ese hombre tranquilo que cuando se enfada se transforma, no va a parar hasta hacer justicia. Os juro, queridos míos, queridos espectadores que habéis llegado hasta aquí, que en mis años viendo novelas no había visto un valle más revuelto que el que está hoy Valle Salvaje. Esto es un volcán a punto de explotar. Esto es un castillo de naipes en mitad de un huracán. Y nosotros, vosotros y yo, estamos en primera fila para verlo todo. Pero antes de irme, antes de despedirme hasta el próximo capítulo, quiero saber qué pensáis vosotros. Quiero leeros en los comentarios. Porque yo tengo mis opiniones, claro que las tengo, pero las vuestras me interesan mucho más. Así que decidme,
¿Vosotros creéis que Victoria merece perdón después de todo lo que ha hecho? ¿De verdad creéis que una mujer capaz de cambiar al bebé de su propia sobrina, capaz de envenenar a su rival, capaz de manipular a su propio marido hasta convertirlo en monstruo, merece una segunda oportunidad? Decídmelo en los comentarios. Quiero saber qué opináis. ¿Y qué nota de 0 a 10 le ponéis a Benigna después de esta jugada maestra de hoy? Porque para mí, Benigna se ha ganado un 10 con matrícula de honor. Esa mujer ha tenido más coraje que muchos hombres del Valle juntos. Mi voto es 10. ¿Y el vuestro? Lo quiero saber. ¿Y qué nota le ponéis a la confesión de Braulio? ¿Os la esperabais? ¿Os creéis que está enamorado de verdad de Pepa o es solo una excusa para librarse del compromiso con Manuela? Yo tengo mis dudas, queridos. Yo tengo mis dudas. Pero quiero leeros a vosotros. Y por favorcito, no os olvidéis de darle a ese like rojo de ahí abajo, ese corazoncito que tanto nos ayuda a seguir trayéndoos los mejores resúmenes de la novela. Cada día, cada like, cada comentario, cada compartido, nos ayuda muchísimo a llegar a más gente, a más fans de Valle Salvaje como vosotros. Y si todavía no os habéis suscrito al canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribíos ya, dadle a la campanita para no perderos ni un capítulo y compartid este video con vuestras amigas, con vuestras madres, con vuestras vecinas, con todo aquel que viva esta novela con la misma pasión que nosotros. Porque os juro, queridos míos, os juro que lo que viene en los próximos días en Valle Salvaje va a ser épico. Victoria contra Dámaso, Mercedes contra todos, Bárbara persiguiendo la verdad, Pepa en mitad del triángulo amoroso más bonito y trágico que se ha visto en mucho tiempo. Y Benigna, esa curandera que hoy ha demostrado tener más agallas que un león, escondiendo entre sus enaguas la copia de la prueba, que va a hundir a los Salcedo para siempre. No os perdáis nada. Quedaos con nosotros. Y hasta el próximo resumen, vecinos. Un beso enorme y que Dios os bendiga a todos.